Padrón y soy directora, o actualmente soy la directora del Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Estoy aquí también en representación de la Cátedra de Turismo Caja Canaria Azotel de la Universidad de La Laguna. Y en nombre de ambos, en nombre del máster y de la cátedra, quiero darles la bienvenida a todos, estudiantes de máster, profesores, colegas, profesionales del sector, bueno, todos los que nos acompañan, y especialmente a un grupo que empieza hoy, que son los informadores de las oficinas turísticas del Ayuntamiento de La Laguna, con los que tenemos un convenio ahí por ahora informal, para que pues los equipos de trabajo, los equipos de gestión, en este caso en el municipio de La Laguna, se incorporen en la medida en que las agendas los permitan a todas las actividades de formación que les puedan ir interesando. Los viernes turísticos son una actividad formal, en el sentido de que proporciona unos créditos o completa unos créditos de formación para nuestros estudiantes de máster, pero están diseñados con financiación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna, este año con financiación específica para el seminario que empezamos hoy, que es el Seminario de Nuevas Fronteras de la Investigación en Turismo, en el cual tenemos a nuestra invitada de hoy, María Velasco, que le agradecemos mucho que haya accedido a acompañarnos. Esperamos que disfrute de esta estancia. Y luego la semana que viene tendremos al profesor Enrique Miñer de la Universidad de Valencia. A continuación vendrá, pues yo creo que es Juan Ignacio Pulido de la Universidad de Jaén y Carmelo León de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que completan este ciclo de Nuevas Fronteras de Investigación en Turismo. Pero los viernes turísticos continúan. Tenemos este año programados talleres muy interesantes de trabajo sobre estadísticas turísticas, sobre productos, itinerarios de museos, el patrimonio histórico y cultural. Bueno, ya iréis viendo el programa que se va configurando y espero que realmente les sea útil a todos. Detrás de estos seminarios hay un esfuerzo enorme, no solo por parte del profesorado que se desplaza aquí a la universidad, sea más cercano o más lejano, ¿no? Es un esfuerzo importante. Y es un esfuerzo también para el profesorado de la cátedra y del máster, que se implica en la organización, y en todos los becarios que cada año pues contribuyen, ¿verdad?, con ese esfuerzo para prepararlo todo. A todos los que están aquí, no los voy a nombrar uno a uno, a todos muchísimas gracias por el apoyo que permiten que seamos capaces de organizar estos eventos. María Velasco es profesora del departamento de Carpenta, muy larga, María. Yo cuento, ¿no? Vale. Y nos va a hablar de la gestión pública del turismo, ¿vale? Ya, por lo que he visto, por lo que sé de su currículum y de sus publicaciones, tiene una gran experiencia en la gobernanza y en la política pública de los destinos, de países latinoamericanos, ¿verdad? Centroamérica y otros de América Latina, con lo cual si queréis también durante la conferencia o al final consultarle algo específico, pues será importante que lo aprovechen. María tiene muchísimas publicaciones en el ámbito de la gestión pública y actualmente trabaja también en la valoración del patrimonio histórico y cultural, en este caso de la Comunidad de Madrid, en el sector turístico. ¿Qué problemas hay, ¿no? ¿Qué oportunidades hay en ese patrimonio? Yo no quito más tiempo. De nuevo les doy las gracias y espero que todos disfruten de la conferencia. Bueno, pues buenos días. Quiero en primer lugar dar las gracias por la invitación a la Cátedra de Turismo. Para mí es un placer estar aquí. Esta universidad y la Cátedra de Turismo son un referente en el país. Esto se ve mejor desde fuera que desde dentro, seguramente, relacionado con un intento de fortalecer la investigación rigurosa
en materia de turismo, ¿no? Es un ámbito que, si cuanto más familiarizados estén con él, más se darán cuenta que es un ámbito debajo del cual caben desde estudios muy poco serios hasta cuestiones muy rigurosas, ¿no? Entonces, para mí es un gusto. Y bueno, yo efectivamente soy profesora de Ciencias Políticas, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y hice una tesis sobre política turística. A mí lo que me interesa en general, que es difícil encontrarle una etiqueta académica, me interesa lo que tiene que ver, lo que con el turismo tiene que ver lo no privado. No es fácil encontrar, no exactamente lo público, sino más que lo público, lo gubernamental, lo común, lo no privado, a pesar de que, por supuesto, en las investigaciones el sector privado y lo privado es el núcleo central de la actividad. Desde la tesis he venido trabajando en estos temas, ¿no? Cuando la cátedra se pone en contacto conmigo, que como os digo, pues es una cosa muy sugerente, ¿no? Además, dentro de un contexto en que llaman nuevas fronteras de la investigación en turismo, que lo hace aún más sugerente, me dicen: nos gustaría que vinieras a hablar sobre esto, ¿no? Nos gustaría que reflexionaras con nosotros sobre gestión pública del turismo. Y yo, que soy muy obediente, dije: vale, yo voy a hablar sobre eso. Pero en realidad no os voy a hablar sobre esto exactamente. Os voy a hablar sobre en qué posición conceptual podemos colocar este término respecto de otros con los que habitualmente se confunde, se mezcla y se intercala, lo que no nos permite ver con claridad de qué exactamente estamos hablando cuando hablamos de lo no privado y el turismo, ¿no? De estas dos dimensiones. Esto... Sí, está encendido, ¿verdad? Lo que he tratado es, trataré de ceñirme al tiempo que me han dado. Ya saben que los profesores de las profesoras somos un poco incontrolados en los tiempos, pero trataré de ceñirme, y lo que he preparado es una presentación que he tratado de que sea muy visual, pero que está sustentada en ideas teóricas, digamos, muy serias, ¿no? Cuando alguien habla de lo público y el turismo, ¿no? De esto, la imagen inicial que tenemos todos, en mi opinión, se correspondería con esta imagen de una ensalada de frutas, ¿no? Y en realidad lo que voy a intentar hacer con ustedes esta mañana es de construir, ¿no?, en términos gastronómicos, esta ensalada de frutas y trabajar con ustedes sus comportamientos, ¿no? Esta es una imagen que utilicé en una conferencia el año pasado que di en Brasil, en la sede de Ambitur, que fue el origen en realidad de la reflexión que está mucho más depurada, porque ha pasado un año y entre medias he intentado escribir un artículo, lo he escrito y he seguido trabajando entre las diferentes cuestiones que componen esta ensalada de frutas que es lo público. Y vamos a empezar diciendo que lo que vamos a trabajar en estos 45-50 minutos son estos 4 conceptos y sus diferencias, ¿no? Los conceptos de el gobierno, la política pública, la planificación y la gestión pública, que son conceptos con fronteras teóricas y prácticas reales que confundimos con frecuencia porque no estamos familiarizados con las dimensiones de reflexión que nos sustentan, sino solo con las dimensiones del café. En una cafetería, hablar sobre la política, el gobierno, la planificación, lo que hay detrás. Si esto lo trasladamos al mundo del turismo, pues simplemente lo que hacemos es acortar un poco el espacio en el que vamos a reflexionar y hablaremos del gobierno del turismo, las políticas turísticas, la idea de planificación turística y el concepto de gestión pública del turismo.
Y para avanzar, aunque podemos considerarlo un primer paso, pero las conclusiones, lo que yo les voy a tratar de explicar es que en términos teóricos cada uno de estos conceptos se relaciona exclusivamente con una idea que es diferente del resto. Cuando hablamos de gobierno del turismo, en realidad deberíamos hacer referencia a la idea de toma de decisiones políticas basada en principios y valores ideológicos, puesto que la política, como la gestión de lo común, está basada en el hecho inevitable de que cada uno de nosotros tiene principios y valores peculiares que se agrupan en grandes tendencias de decisión, y estos principios y valores se trasladan, por supuesto, también al ámbito del gobierno del turismo. Cuando hablamos de política turística no hablamos de esto, hablamos de qué instrumentos, qué capacidades, qué instrumentos tienen realmente los gobiernos para implantar acciones que les permitan lograr los objetivos que se han planteado. Pues aquí ya tendríamos una decisión tomada basada en determinados principios y no en otros, y en determinados valores y no en otros, y lo que tengo es un conjunto de herramientas para que esta decisión salga de mi despacho, salga de mi ámbito de reflexión y modifique la realidad. Luego tengo la idea de planificación turística, ¿no? Esta idea que en realidad no nace del mundo de la ciencia política, sino nace del mundo de los estudios de la geografía y la planificación urbana, y que entra en liza continuamente, lo verán en los congresos, lo leerán en los artículos de investigación, porque pone en contacto dos campos de conocimiento que no tienen las mismas bases, pero que trabajan sobre lo mismo. La planificación turística tiene como elemento distintivo, que también pararemos, pero esto es básico, la confianza en el saber y en la técnica como medio de modificar lo que ocurra en el futuro. Digamos que las personas que trabajan en planificación turística confían en que la racionalidad les va a permitir condicionar el desarrollo futuro de una manera más clara que los que trabajamos en política y poder, que lo que vemos día a día es que la racionalidad ocupa un espacio relativo en la capacidad de poner en marcha acciones que determinan el futuro. Y por último hablaremos de qué es exactamente gestión pública del turismo, que es, como ven, lo que me habían encargado, o sea que algo sí voy a cumplir. Y es, en realidad, nosotros hablamos de gestión pública cuando hablamos de un conjunto determinado de herramientas y técnicas que se desarrollan desde distintas disciplinas académicas para mejorar la eficacia y el rendimiento de las organizaciones públicas que trabajan por el turismo. Porque las organizaciones públicas no tienen la lógica de las organizaciones privadas. Luego, la adaptación de lo que ocurre en el mundo privado al mundo de lo público no es tan evidente. Entonces, estas serán las 4 dimensiones. Y estas 4 dimensiones, en realidad, voy a representarlas en un eje que creo que permite comprender cuáles son las diferencias teóricas y conceptuales que hay detrás, que sitúa en los dos extremos un debate que es clásico en la ciencia política, que es el debate entre el peso entre el poder y la racionalidad, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más en lo público? ¿Las ideas relacionadas con la imagen de poder o las ideas relacionadas con la idea de racionalidad? El debate tiene una trampa, que es la misma trampa que tienen todas las teorías de la decisión racional, y es que las palabras no son neutras. Y si yo esto lo sitúo en la parte de arriba, ustedes, aunque no lo hayan pensado, encuentran más positivo lo racional y más negativo, ¿no?, más oscuro, sucio, incomprensible, la idea de poder. Pero son las palabras que tenemos. No tenemos... Imagínense que fuera racionalidad y racionalidad. Esto ya sería la negatividad absoluta. Lo que trata de representar
las dos ideas es una imagen más cercana a la posibilidad de que a través de la ciencia y la técnica uno tome decisiones e implante acciones de manera neutra, o en el otro extremo, que las relaciones entre individuos, sus principios y valores acaben superponiéndose a la idea de lo científico, ¿no? Este es el debate. Es decir, que yo como politóloga les invito a no ver el poder como algo oscuro, sino como algo necesario para la inevitable circunstancia de que, viviendo en sociedades de más de 5 individuos, necesitamos que alguien tome decisiones colectivas por todos, que nos imponga y que trate de solucionar los problemas colectivos que inevitablemente se generan por vivir en sociedades, ¿no? Cuanto más complejas, más complejos los problemas. Respecto al gobierno del turismo, que está relacionado con esta idea de, en realidad, cuando hablamos del gobierno del turismo, hablamos de la toma de decisiones basadas en principios y valores. En mi opinión, este es el concepto que vertebra los demás y es el concepto en el que menos se trabaja en turismo. Curiosamente, en el mundo del turismo se trabajan las cuestiones más técnicas, más asépticas respecto del poder, relacionadas con la gestión de lo público. Pero hay muy poca literatura, aunque es ahora un poco más creciente, sobre esta idea de la relación entre el poder, ¿no?, y el turismo. Y lo que vamos a ver es, rápidamente, porque esto lo vamos a ver en los 4 conceptos, vamos a ver qué podemos pensar, o sea, qué podemos decir que es el gobierno del turismo y cómo se gobierna el turismo, ¿no? Y si lo representáramos aquí, en qué es gobernar, diríamos, en nuestra línea, veremos que qué es gobernar es una pregunta que nos sitúa más cerca de esta idea del poder. ¿Y qué es gobernar? Bueno, esto es uno de nuestros múltiples problemas conceptuales en ciencias sociales, ¿no? Cuando uno dice qué es un gobierno, se encuentra manuales que describen de manera muy básica, o literatura que describe de manera menos básica, generalmente las funciones que, según las constituciones, tienen los gobiernos o los poderes ejecutivos. Es decir, si nosotros preguntamos a nuestra Constitución o a nuestra literatura ¿qué es un gobierno?, nos diría, bueno, pues un gobierno es una estructura institucional encargada de, en primer lugar, tomar la iniciativa política principal. Esta es una foto de su gobierno, presidiendo un Consejo de Ministros en el que se va a tratar monográficamente el tema del turismo. Además, la segunda función clásica jurídica es que ejerce la dirección, coordinación y supervisión de las administraciones públicas. La tercera función de un gobierno es gestionar las crisis. Alguien del sistema colectivo tiene que tener la capacidad de reacción cuando ocurre algo no previsto. Pues, bueno, esta es una imagen de un atentado terrorista en una zona turística de Turquía, ¿no? Alguien tiene que reaccionar en esos primeros momentos. Además, claramente todos los gobiernos del planeta tienen un papel de liderazgo social que está basado fundamentalmente en que nosotros vivimos en lo que llamamos democracias mediáticas, o sea, democracias que se sustentan en el hecho de que los medios de comunicación de masas continuamente están bombardeando al conjunto de la población sobre los gobiernos. Si uno enciende el telediario, el 75% del telediario, si quitas el fútbol y algunas cosas culturales anecdóticas, tengo noticias que involucran a los gobiernos como protagonistas de distintos procesos, ¿no? Por supuesto, he escogido una foto que es la que mejor representa lo que yo estoy contando, ¿no? Cuando un avión norteamericano pierde una bomba con carga nuclear en la costa de Almería, en el momento en el que el turismo español está en fase de despegue y entra un pánico total en el ministerio,
porque empiezan a publicarse noticias sobre que se han encontrado 3 de las cabezas nucleares, pero no se encuentra una cuarta, que de hecho no se ha encontrado a día de hoy. Fraga se va con sus funcionarios y les dice, aquí todo el mundo se pone en bañador y todo el mundo se mete en el agua para demostrar que el agua de Almería no está contaminada. Y así fue. Esta foto salió en su momento en todos los periódicos del planeta y evitó el pánico a venir a la costa mediterránea sur de España a hacer turismo, ¿no? Entonces, claramente, es lo que hay aquí detrás, que es comunicación política pura y dura, se ha replicado y se replica continuamente en muchas circunstancias. Cuando un ministro come carne después de una noticia de que a lo mejor las vacas españolas están infectadas, es esta misma lógica de que los ciudadanos en general, consciente o inconscientemente, sí consideran un modelo a imitar a sus gobiernos, ¿no? A pesar de que no entran en valoraciones morales ni éticas, solamente está ligado a esta idea de la democracia mediática. Y por último, la última función clásica desde el punto de vista jurídico sobre los gobiernos es la representación simbólica, ¿no? Cuando el alcalde de Torremolinos firma con el representante de la OMT que va a constituir una oficina para X, es Torremolinos, la ciudad, la que se está comprometiendo a poner en marcha la iniciativa X. Esto es lo que estudiamos generalmente, pero a mí estas funciones no me interesan. Me interesan, bueno, claro, sí me interesan, pero me interesan relativamente. A mí lo que me interesa realmente es cómo se gobierna. Me interesa, una vez que tú jurídicamente tienes estas funciones, ¿qué haces en relación con el gobierno de ti mismo? Y aquí lo que me interesan son las reflexiones sobre el poder, ¿no? Sobre la relación que existe entre el turismo y el poder, que es mucha. Y el poder es así de tormentoso, ¿no? El poder no es articulable jurídicamente en una Constitución. La Constitución establece funciones y establece lo que uno puede hacer y sus límites, pero no puede entrar en reflexionar sobre cómo se gobierna en el sentido de la dimensión de poder. Y cuando un gobierno gobierna en materia